Soy Tarek Shalabi, socialista revolucionario aquí en Egipto y claro, muy a favor de la revolución egipcia como todos aquí, ¿no? Y la verdad es que he sido bastante activo con la revolución, sobre todo a través de los medios sociales y lo que es las fuentes de información alternativas, digamos, ¿no? Y social media, digamos, Twitter y Facebook y YouTube y esas cosas. Estamos ahora en nuestra oficina porque también cuando no estoy participando activamente en la revolución lo hacemos indirectamente a través de nuestro curro, que aquí hacemos, la empresa se llama Planet 360, hacemos cosas de desarrollo de páginas web y de cosas de social media y de aplicaciones de iPhone y cosas de vídeos por YouTube, cosas así. Yo creo que la industria de la información es donde queda una gran parte del movimiento revolucionario. Todos sabemos que son los trabajadores que llevan la lucha enfrente y son las huelgas que son las cosas más importantes, pero para poder movilizarnos tenemos que hacerlo a través de la información y para que se desarrolle esa información tenemos que trabajar todos con eso. Entonces me gustaría pensar que aquí en nuestro trabajo, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es haciendo que la información y la forma de expresarse digitalmente a través de blogs, a través de foros, a través de páginas web y de programas del iPhone y el Android y esas cosas, estamos haciéndolo más fácil compartir la información y saber lo que está pasando y expresarte y participar en lo que es no sé, un grupo, que sea esa comunidad, que sea un grupo pequeño que podemos luchar juntos. Intentamos que sea la mejor que puede ser dentro de lo que es, dentro de la infraestructura capitalista de la que no podemos salir de ella antes de cumplir la revolución. Pero aquí somos 8 o 9 y intentemos que haya un ambiente muy positivo, de igualdad y eso, que cada uno tenga la libertad de trabajar en lo que él sepa o ella sepa en su trabajo. Y yo creo que hasta cierto punto hemos intentado conseguir hacer un ambiente que ayude a que seamos felices trabajando. Y también intentamos que una gran parte de nuestro trabajo sea directamente para la revolución. Por ejemplo, hemos hecho cosas para Sudán, hemos hecho muchas cosas para la revolución egipcia e intentamos hacer programas de software libre y cosas así que le damos gratis a la gente para que la pueda usar y para que le pueda mejorar, para que lo utilicemos todos. 14 de enero de 2011. La caída de Ben Ali en Túnez abre una brecha de esperanza en el mundo árabe. Todos los ojos se ponen en Egipto, donde grupos en solidaridad con el joven alejandrino Khaled Said, asesinado por la policía, convocan a los egipcios a salir a la calle contra el régimen. La fecha escogida es el 25 de enero, Día Nacional de la Policía. Una policía que, encabezada por el ministro del Interior Khabib El Adli y gobernada por la ley de emergencia vigente en el país desde hace 30 años, es vista como el fundamento de uno de los regímenes más estables de la región. Hosni Mubarak, gran aliado occidental y presidente del país desde 1981, no parece dispuesto a ceder. Brinda al Parlamento con un clamoroso fraude electoral, mientras todas las quinielas apuntan a que cederá el poder en herencia a su hijo Gamal. Pero el pueblo, que reclama libertad y justicia social, parece dispuesto, contra todo pronóstico, a alzar su voz. Desde el principio fuimos mi amigo y yo, uno de los primeros, si no los primeros, en montarnos una acampada ahí en Tahrir y nos quedamos ahí hasta que se fue Mubarak y ahí estuvimos y yo creo que casi 2 años después podría decir que la lucha sigue y casi con la misma intensidad, a lo mejor quizás más, quizás menos. Yo creo que los puntos claves que nos empujaron durante enero de 2011 son varias cosas a niveles distintos, pero yo creo que lo más importante fue la pobreza, que llegó a ser mucho más alto que antes, y también los precios de comidas y comidas básicas. Eso subió hasta el punto de que el salario básico ya no es suficiente ni para sobrevivir comiendo, nada más que comer, no puedes sobrevivir. También otra cosa son que llevamos unos años con política neoliberal que ha introducido Mubarak en los últimos 10 años para intentar preparar el país para que su hijo sea el presidente y también para
para que este país sea atractiva para los que quieren invertir en los empresarios del occidente. Y eso quiere decir que intentas abrir toda la economía, privatización de todo, y eso fue en los últimos 10 años y se iba acumulando hasta hace 3 o 4 años, cuando hubieron huelgas muy grandes, y esto con el tiempo llegó a ser, gracias también a la influencia de Túnez y a la vuelta de Baraday, por ejemplo, y a la subida del uso de las redes sociales y de Internet de información, que irónicamente fue un producto de la política neoliberal, mejorar la infraestructura de Internet, que también nos ayudó a nosotros a usar la información para poder movilizarnos. Todas esas cosas llegó hasta el momento de llegar a tope en enero, cuando la gente no podía más y había millones que llevaban años esperando ese momento, y ese momento fue el momento adecuado de salirnos todos a la calle. Diane, Egyptians have defied the police and taken to the streets in what they're calling a day of revolution. They're chanting, Yaskut, Yaskut, Husni Mubarak, down, down, Husni Mubarak, the president who's been in power for 30 years. And like Tunisians, they're protesting corruption, poverty, and unemployment. احنا اللي هنحكمها غصب عن اي حد. يا مبارك غور غور، خلي بالك لا تشوف النور. ان شاء الله منتصرين. مش عايزينك، مش عايزينك، مش عايزينك. اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره. Creo que los medios de información occidentales intentan siempre buscar algo un poco romántico, como la primavera árabe. Y hay algunos que intentaron decir que no, la primavera es bonita porque salen flores y cosas así, y es como son nuevos colores en los regímenes. Pero yo creo que esa es una revolución, y la revolución tiene demandas muy básicas en cualquier parte del mundo y en cualquier época de la historia. Y aquí las hemos dicho claras, las demandas son pan, libertad, justicia social. Si estamos luchando para esas tres cosas, estamos en una revolución. Si queremos esas tres cosas pero no estamos haciendo nada, pues no estamos en una revolución, evidentemente, pero por lo menos hay ese intento y nos sentimos indignados y nos sentimos que queremos movernos para hacer algo. Revueltas y todas esas terminologías intentan dar un poco más el perspectivo de choque, de enfrentamiento entre los ciudadanos y la policía, y a lo mejor no me gusta demasiado usar esa terminología porque intenta simplificar mucho la lucha para hacer lo que sea, que somos unos enfadados en una pelea con unos policías que no son los mejores, y cuando acabe la pelea pues ya acaba la lucha, pero no es así. Una revolución es algo muy constante, llevamos 2 años en una revolución muy intensiva, y en cada unos días se ve que hay un progreso bastante notable, hay huelgas laborales por todas partes, hay mucha gente hablando y pensando en la política. Eso quiere decir que es a un nivel mucho más elevado. Obviamente la revolución influye a todos los aspectos de la vida, y eso se ve claramente. Tenemos graffiti mejor que
el graffiti que he visto en Europa. O sea, siempre hemos dicho que espero que tengamos el nivel artístico como el que hay en los países desarrollados, pero ahora con la revolución nos hemos elevado a un nivel bastante superior. Y ese es un ejemplo, la música, obras de teatro, galerías de arte, eso es por un lado. Por otro lado, la gente hablando de política. La gente que durante muchos años no le interesaba la política, era como algo de si te interesa el fútbol o no, y un porcentaje muy pequeño le interesa, y al final sabemos que tu equipo nunca gana, porque al fin y al cabo es un equipo que siempre gana todos los años y lleva 60 años de eso, desde el golpe de Estado de 52, que ahora llevamos justo a 60 años. Pero el tema es distinto ahora. Todo el mundo habla de política, todo el mundo tiene opiniones. Y sobre todo eso se ha convertido, hay un cambio, sobre todo en lo que lo llamaron los españoles, y yo siempre agradezco a todos los colegas españoles por haber usado la palabra de indignados. Y esa palabra que simplemente significa que te sientes que vives una vida mala y deberías vivir una vida mejor y te mereces una vida mejor. No sabes cuáles son las soluciones, no sabes cómo nos vamos a llegar, no entiendes la diferencia entre el Parlamento, el Congreso, la Presidencia, la política y todas esas cosas. Pero al fin y al cabo eso no es lo importante. Lo importante es que te das cuenta que estamos en condiciones horribles y deberíamos estar en condiciones mucho mejores. Y ese es el principio del camino. Y te puedo decir que yo siento que veo a millones de egipcios indignados. Quizás no hasta el punto de intentar todavía hacer algo, pero hemos visto cientos de miles de egipcios en huelgas laborales. Y las huelgas son la mejor forma de medir cómo se sienten indignados, cómo el egipcio se siente indignado y cómo se están organizando, movilizando y tomando pasos para intentar llegar a la justicia social, que es nuestra forma de conseguir las 3 demandas, que son pan, libertad y justicia social, es a través de la lucha entre, obviamente, esa clase, los élites que controlan nuestros recursos y nuestra política, y sobre todo nuestras empresas y fábricas y nuestros políticos, que ni siquiera son nuestros porque no tenemos una buena democracia, igual que en Europa. Pero yo noto mucha diferencia y tengo muchísimo optimismo de que vamos mejorando, aunque a veces parezca que las condiciones se empeoren, pero el hecho de como se haya levantado el espíritu revolucionario dentro de los egipcios y como ahora tenemos la idea de sentirse indignado, ya la lucha es cuestión de tiempo y ganaremos inevitablemente. Estamos ahora viviendo en una comunidad global, en un capitalismo internacional, y eso quiere decir que verdaderamente no hay países independientes, y eso significa que los pueblos dependen sobre todo y a un nivel muy básico sobre los precios de la comida, que lo controla una minoría del mundo. Y eso es lo que ha empezado aquí. Aquí siempre hemos tenido pobreza, pero la pobreza llegó al punto de que la gente no pudiera vivir, y no podía vivir, no tenía ni para comer, y por eso era más fácil moverse y decir, no, yo me siento indignado y necesito más. Entonces yo lo que diría es que es una relación dinámica. A nivel internacional, la clase financiera ha conseguido más dinero y que haya más pobreza en el mundo, que hay menos control a los recursos para los pueblos, y que tenemos que depender de los mercados internacionales para recibir nuestro trigo, para hacer nuestro pan, para poder vivir. Eso es un problema. Pero por otro lado, el hecho de que nos hayamos movido también en las fábricas y las empresas, no solo por las plazas, eso ayudó a que haya ese movimiento también en Grecia, y aunque hayan empezado antes, pero también en España, en los Estados Unidos, en Portugal. Entonces, cuando sucedió lo de Túnez, nosotros salimos a la calle también porque era más fácil tener la confianza, porque obviamente los élites del mundo, del capitalismo, controlan también las fuentes de información, y las fuentes de información nunca dan mensajes revolucionarios, siempre dan mensajes contrarrevolucionarios. Entonces, los pueblos muchas veces piensan que viven vidas terribles para lo que lo tienen que vivir, y claro, la religión, sobre todo en esta zona del mundo, ayuda mucho a que la gente se cree que la vida es terrible y tiene que ser así, pero cuando se mueran se van a encontrar toda
todas las buenas cosas con que soñaban, y eso hace que la lucha sea más difícil y que tarde más, pero a la vez, cuando ves a gente equivalente a ti y ellos se mueven para hacer algo como hacer revueltas, manifestaciones y huelgas y que consigan algo, aunque sea algo superficial, la salida del presidente de Túnez, aunque realmente eso no cambia el régimen, esto es un símbolo y este símbolo nos empujó a nosotros para hacer lo mismo, y cuando nosotros lo hacemos, pues también empujamos a los españoles y a los americanos que irónicamente nosotros ahora vemos mucha inspiración en los movimientos americanos y españoles y europeos, aunque realmente ellos dicen que lo han aprendido de nosotros, pero ahora te digo que nosotros estamos aprendiendo la forma de organización y de progreso a través de los movimientos, aquellos que dicen que han aprendido de nosotros. La situación no se mejora en unos días ni unos años. Ten en cuenta que lo que estamos haciendo tiene resultados a nivel global, porque realmente si queremos pan, significa que queremos vivir bien y queremos tener control sobre nuestros recursos. Eso influye directamente el capitalismo global. Si queremos libertad, también significa que podemos tomar nuestras decisiones independientemente. Eso significa que no solo la dictadura interna, sino también las dictaduras del occidente que apoyan a nuestras dictaduras tienen que dejarnos en paz. Eso quiere decir, las cosas no van a cambiar hasta que hayan revoluciones en todos los países y todos los pueblos del mundo. Pero nos podemos decir que hay muchas cosas que han mejorado en este tiempo, aunque las condiciones se empeoren, y es normal que se empeoren porque en cuanto te encuentras en un enfrentamiento con los élites y las autoridades y el gobierno, lo que intentan siempre hacer es empeorar las cosas para todos, y así la gente empieza a pensar que la revolución es la culpa de que las condiciones se hayan empeorado desde que empezó, pero realmente sabemos que es mucho más complicado y mucho más profundo que eso, pero es una etapa por la que tenemos que pasar antes de empezar a mejorar y ver que las cosas están mejorando de verdad. Obviamente ellos ahora tenemos a varios partidos no, pero grupos de personas que controlan a las fuentes de información en Egipto. Y claro, tienen que mandar los mensajes que la gente quiere escuchar, pero a la vez sin apoyar a que la gente sea más revolucionaria. Entonces, para poder encontrar un equilibrio, lo que dicen es que han apoyado la revolución y que la revolución era increíble y que la revolución ha tenido mucho éxito, pero que ya se acabó la revolución. Y los que siguen es gente que quiere destruir el país, que ahora estamos en un momento muy crítico en nuestra historia porque nos estamos quedando sin dinero, que nuestro presupuesto está peor que del mundo, y todos esos mensajes que hacen que la gente piense que solo al elegir una persona distinta a la que teníamos durante 30 años, ya ha cambiado el régimen. Y claro, esa es la forma de hacerlo y eso no tiene nada que ver con la realidad. Yo creo que con respecto a Egipto, al fin y al cabo, el gobierno de los Estados Unidos, las empresas americanas y europeas tienen algunos intereses, y siempre que no nos metemos con esos intereses, les da igual lo que pasa. Pero esos intereses son muy importantes porque tenemos 40% de la economía egipcia que pertenece al ejército. Y el ejército lo tiene todo escondido, controla nuestros recursos, nuestra tierra, nuestras armas, tiene todas las negociaciones con Israel y Estados Unidos y todas sus amistades en el mundo árabe, con dictaduras, claro, no con los pueblos. Entonces, eso hace que nosotros, en un momento muy próximo, tenemos que enfrentarnos directamente con el ejército para intentar tener control popular sobre los recursos para evitar de que nos muramos de hambre. Pero en esta fase, cuando lleguemos a esta fase, pues claro, evidentemente Estados Unidos e Israel tendrán que meterse para proteger al ejército egipcio, porque realmente el ejército egipcio es ejército israelí, pero con colores mucho más bonitos. Igual que Estados Unidos, que al fin y al cabo le interesa tener control no solo a los recursos, pero también a la zona estratégica
de Egipto y al canal de Suez. Y el canal de Suez, que claro, pertenece al ejército, y eso quiere decir que todo el dinero que entra va directamente al ejército, y también controlan cuáles son los países que pueden pasar armas y cuáles que no pueden. Y ten en cuenta también que somos 80 millones de personas, la mayoría que trabajan cobrando muy poco, y trabajamos por empresas internacionales y por fábricas que exportan recursos nuestros a nivel, con precios muy baratos, y también un país que invita a que todos los países extranjeros, a todos los empresarios de fuera, sean de Europa o de otros sitios, incluso África y otros sitios, pero siempre que sean muy ricos, puedan invertir. Así que todo eso influye, pero aún así hay mucho espacio en la que podemos jugar antes de tener que meternos directamente con las fuerzas internacionales. Estamos ahora hablando con las fuerzas locales, y ahí hay muchas batallas actualmente para intentar controlar el país, y ningún partido o ninguna frente ha llegado a tener control total, pero sabemos que el ejército egipcio tiene la mayoría y está cómodo y está en control, no tanto como antes, pero bastante. Ahora bien, los islamistas, y eso es otro rollo, porque son neoliberales, pero también su plataforma y su mensaje que han usado para hacerse marketing, para poder llegar al poder, depende de algo en que ellos no creen, pero tenían que depender de eso, y es luchar contra el imperialismo. Y un movimiento reaccionario intenta solucionar los problemas mirando las cosas superficiales que no tienen nada que ver con la causa del problema. Pero los líderes de los hermanos musulmanes, por ejemplo, ahora que están en el poder, entienden perfectamente que la religión no le importa nada, pero tienen que seguir con el mensaje y hablando contra Israel. ¿Cómo entendéis el antiimperialismo en la actualidad? Yo creo que la definición de antiimperialismo cambia, depende de cómo lo ves, pero yo como marxista lo veo, yo creo que en una forma bastante común entre todos los marxistas del mundo. Y obviamente cuando no tenemos control sobre nuestros recursos, y nuestros recursos es tierra, son negocios, es nuestro petróleo, canal de Suez, nuestra agricultura, nuestro turismo. Entonces realmente tenemos un grupo muy pequeño de neoliberales, capitalistas, hombres de negocios, y con la ayuda de sus herramientas, que dependen si son políticos, fuentes de información, ejército, policía, que son todas herramientas que usan esas clases para controlarnos, para al fin y al cabo cambiar nuestra cultura para que sea una cultura compatible con sus intereses económicos y políticos. Y eso quiere decir que seamos buenos consumidores, que buena gente que trabaja sin quejarse, cobramos muy poco y no decimos nada, vemos los anuncios y vemos todas las películas que mandan mensajes contrarrevolucionarios, y escuchamos música que nos diga que la vida es así, no cambies nada, y esas cosas son lo que realmente forman parte del imperialismo. Las fuentes de información en casi todo el mundo tienen los mismos mensajes. No cambies la sociedad. Si eres pobre es porque tú eres flojo, eres un gandul que no se mueve. Si trabajas bien, puedes ser rico. Y hay corrupción, pero no está tan mala, y siempre se puede mejorar a través de la reforma superficial, y no hace falta meterse. Y si tú intentas hacer enfrentamiento directo, estás causando mucho más daño a la sociedad. Y también tienes que ser una buena persona, y una buena persona no se mete con nadie, y no deberías pedir más de lo que tienes, porque Dios sabe mejor y te ha dado a ti lo que tú mereces, y si mereces más te lo va a dar después de que te mueras. Esos mensajes son iguales en todos los países del mundo. Y el tema de religión a lo mejor es un poco más y un poco menos, pero al fin y al cabo el mismo mensaje neoliberal contra revolucionario es igual en todos los periódicos, en todas las radios, en todas las televisiones, y no cambia. Te puedo decir que obviamente nos hemos dado cuenta que nadie puede luchar solo, y que a la vez que no se puede solucionar todos los problemas del país a través de manifestaciones centrales. Y nos hemos dado cuenta unos meses después de lo que sucedió en Tahrir, que no se puede ir a Tahrir para cada cosa.
tiene que haber cambio a nivel institucional y ir a todas las instituciones y ministerios y universidades y oficinas del gobierno y empresas y fábricas y calles para limpiar y acabar con todo lo que es la corrupción, a hombres de negocios corruptos, a gente que viene del Partido Popular de Mubarak, al Partido Nacional Democrático y también el ejército y gente del ejército controlando. Así que eso significa que los trabajadores, cuando van luchando para mejorar para intentar conseguir contratos o mejorar sus salarios, aunque parezca que es una demanda muy egoísta, realmente están haciendo algo muy revolucionario que nos ayuda a todos. Y eso es por muchas razones, porque eso significa que están yendo contra la ley, y romper la ley es una de las formas más fuertes de intentar ilimitarla para poder conseguir una ley que es igualada y una ley mejor para todos. También pedir pan significa que ellos tengan más dinero y tengan más acceso a nuestros recursos y quitan un poco de dinero y acceso de los capitalistas y los dueños y los empresarios. Y también significa que cuando se movilicen, eso ayuda a que pase en todas partes y llega a ser a las plazas y las fábricas, a las universidades. Llegamos a tener independencia y seguir con la lucha paralela para al final llegar a juntarnos todos y acabar con ese sistema injusto. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Eres optimista? Muy optimista. Yo creo que es cuestión de tiempo, aunque pasemos por tiempos muy difíciles, y obviamente yo no estoy muriéndome de hambre como una gran parte de la sociedad que le resulta muy difícil poder ver el optimismo mientras lo están pasando tan mal, pero también sé que es cuestión de tiempo antes de que nos demos cuenta que somos 99%, que somos muchas personas, que somos mucho más fuertes y podemos ser mucho mejor de lo que estamos ahora. Ma proprio, Allah verifica, operando. Gracias.